En esta posición, recién salido de la apertura, verás que es una posición común. Se ha jugado un gambito de dama y ambos bandos se han desarrollado de forma natural. Pero ahora empieza lo bueno estratégicamente hablando. Las negras hacen caballo D5, proponen un cambio de alfiles de casillas negras, quieren simplificar la posición porque tienen menos espacio. Con blancas, que jugaba Alekhine, hace caballo E4, defiende ese alfil y las negras contestan con F5. Esta jugada crea debilidades en las negras, a simple vista ya se ve la casilla E5 como un tesoro para las blancas. Instalar un caballo ahí es un objetivo porque no podría ser molestado por ningún peón. Las blancas cambian el alfil en E7, dama por E7 y el caballo está siendo atacado y puede ir a C3 o a D2. Lo mueven a D2 porque desde ahí podría maniobrar en un futuro a C5 o E5. Las negras hacen B5 y es otro error estratégico. Ahora no solo está E5 como punto fuerte para las blancas, sino que también está C5. Entonces, ¿qué hacen las blancas? Cambiar el alfil por el caballo, alfil por D5, C por D5, no podrían capturar con el peón de E porque vendría dama por C6. Tras C por D5 podrás observar en la posición la ventaja de las blancas, la columna la tienen tomada y el alfil negro es torpe y muy malo y no lo pueden activar. Ahora mismo el plan de las blancas es cambiar un caballo por otro para que quede una posición de un caballo instalado en E5 o C5 contra ese alfil malo. Las blancas se enrocan y viene A5, que imagino que buscará ganar espacio con los peones y sacar el alfil por A6. Porque hay que intentar activarlo de alguna forma. Las blancas hacen caballo B3 con la idea de llevarlo a C5 y cambiarlo por el otro caballo. A4, caballo C5, caballo por C5, dama por C5, dama por dama, torre por C5 y hemos llegado a la posición donde se ve claramente un ejemplo de caballo bueno que se va a instalar en E5 contra un alfil malo que no tiene actividad por culpa de su estructura de peones. Las negras tienen el peón en B5 atacado, lo avanzan a B4, las blancas doblan torres con torre C1, alfil A6, es la única forma de que el alfil haga algo. Y las blancas por fin llegan con su caballo a E5, este caballo aquí es lo más parecido a Dios en la tierra. Tiene mucho poder, no hay forma de echarlo de aquí, observar la cantidad de casillas que controla sin oposición. Las negras hacen torre B8 para intentar generar contrajuego, pero es que tienen la posición muy delicada, no tienen apenas planes para hacer. Y las blancas aquí hacen una jugada muy buena, la mayoría de nosotros estaríamos pensando en hacer F4 para fijar aún más el caballo. Pero si lo piensas bien, no es necesario tanto. Con F3 la idea es mejorar la posición de nuestro rey y dejarle la casilla negra de F4 para que el rey penetre por ahí. Las negras hacen B3 intentando abrir alguna columna para contraatacar, pero con A3 se queda todo cerrado y la única columna abierta está controlada por las blancas. Las negras hacen H6, imagino que quieren sacar su rey por ahí, y las blancas comienzan a mejorar la posición de su rey con rey F2, rey H7, H4. Poco a poco se va restringiendo la posición negra. Torre F8, las negras no saben qué hacer. No tienen ningún plan. Rey G3, torre FB8, las negras intentan aguantar así. Y torre C7. Ahora el plan de las blancas es tratar de meter las dos torres en séptima fila. Alfil B5, torre 1 C5, alfil A6, torre 5 C6, atacamos el peón. Torre E8 lo defienden y rey F4. Esta jugada es clave. Si estuviera el peón en F4 no podría el rey penetrar con tanta facilidad. Y al estar el peón en H4 no permite a las negras hacer G5. Rey G8, H5. La posición negra comienza a ser agobiante. Es agónica. Alfil F1 hacen las negras, pero con G3 el alfil ya ahí no hace nada. El alfil vuelve a A6.
torre F7, rey H7 y torre C7. Ya tenemos las dos torres en séptima fila. Ahora hay que calcular bien la ejecución, hay que tirar de táctica y calcular bien la combinación. Torre G8 para defender G7. Caballo D7 amenazando caballo F6 jaque. El peón no podría capturar el caballo porque está clavado y ganaríamos la torre de momento. Las negras hacen rey H8 para quitarse de la clavada, pero igualmente las blancas hacen caballo F6. Es una jugada preciosa. Lógicamente no pueden capturarlo porque vendría mate en H7. Por lo que hacen torre G F8 y las blancas hacen torre por G7. Esto ya lo habían calculado previamente. Torre por F6 y rey E5 y las negras abandonan. Observa la posición y verás que no pueden hacer torre F8 porque vendría mate con torre H7 jaque, rey G8 y torre G7 jaque mate, pero es que si traen la otra torre a defenderla, también llegaríamos a lo mismo con el mismo mate. Entonces la única posibilidad de las negras es dejar la torre perder. Y la posición estaría igualmente perdida. Las blancas tienen calidad de ventaja, además caerían todos los peones con el rey. Además creo que terminarían dando mate. Así que las negras terminaron abandonando. Hemos visto un claro ejemplo de un caballo poderoso contra un alfil malo. En la descripción del vídeo y en los comentarios te dejaré otros vídeos que tengo con ejemplos de un alfil bueno contra un caballo malo y otras comparaciones, como por ejemplo dos torres contra dama, incluso alfil contra torre, donde verás en qué posiciones un alfil le gana a la torre. Si queréis pedir que haga algún vídeo sobre alguna cuestión, alguna apertura, algún tipo de final, pedirlo en los comentarios, por favor, que lo haré. Muchas gracias por llegar hasta aquí y te espero en el siguiente vídeo. Saludos.